Bienvenidos a un nuevo capítulo para el canal Enfrentados. El día de hoy vamos a estar comentando la segunda temporada de esta serie que se acaba de estrenar en Netflix. Y si no has visto la primera, bueno, te dejo acá arriba en las tarjetitas mi opinión respecto a la primera temporada. Así que en este capítulo me tomaré ciertas libertades para contar qué ocurrió en la primera temporada, no así en la segunda como ya es tradición en el canal. Y básicamente me estoy refiriendo a la serie que lleva por título simplemente Mortal. Y en este capítulo te voy a comentar qué tal me pareció, si creo que es una buena continuación o buena segunda parte, o en realidad no lo es tanto. Antes de continuar, como siempre, recuerda que te suscribas al canal y actives la campanita, así estés enterado cada vez que subo un nuevo video. Y dejes tu like a este capítulo si al final del día te terminó gustando, o te sirvió para tomar la decisión de ver o no ver realmente esta serie. Y si ya la viste, déjame acá abajo en los comentarios qué tal te pareció a ti la segunda temporada de Mortal. Dicho esto, comencemos con la review. Básicamente, ¿qué vamos a ver en esta segunda temporada? Nos quedamos, o al menos pasa un par de semanas, por lo que al parecer, o sea, por lo que se ve en el primer capítulo, respecto al cliffhanger de la primera temporada. Que para quienes no lo recuerden, básicamente la primera temporada terminaba con el hermano de Sofian, que es Rida, o Reda, golpeando la puerta y un poco reviviendo de entre los muertos sin mayores explicaciones, puesto que toda la primera temporada, como bien recordarán quienes hayan visto la serie, básicamente se trataba de cómo recuperar o revivir incluso al hermano de Sofian, que es uno de los protagonistas y que al parecer había sido asesinado por alguien misterioso, que luego vamos a ver que formaba parte de una suerte de ritual para beneficio o en cierta ofrenda al final de cuentas al dios vudú Obé. Entonces en esta segunda temporada vamos a ver qué pasó realmente con esta resurrección o reaparición de este hermano de Sofian, y también vamos a seguir la historia de los otros dos protagonistas, que por un lado vamos a ver cómo Víctor en principio está recluido en un psiquiátrico de manera voluntaria, pero sigue viviendo allí. Y por otro lado, Luisa ha ido a entrenar con, o más que entrenar, es completar su iniciación con los Descendants, que son esta suerte de hechiceros vudús, o al final de cuentas personas que tienen ciertos poderes ligados a la magia vudú, y ella básicamente está intentando completar su iniciación. Así que básicamente esta segunda temporada arranca, como ya he señalado, un par de semanas después de la primera, y cuando nuevamente estos tres personajes vuelven a juntarse. Por un lado, porque Sofian llama a Luisa pidiéndole ayuda porque la resurrección de su hermano no es tan milagrosa ni tan buena, por así decirlo. Evidentemente tiene un par de costos. Y por otro lado, Víctor ha sido ciertamente dado de alta, o al menos ha abandonado de alguna manera este psiquiátrico. Así que la serie en esta segunda temporada arranca cuando estos tres personajes vuelven a juntarse y van a tener que resolver el mayor conflicto de esta segunda temporada, que es qué va a pasar con el hermano de Sofian nuevamente, puesto que si bien él es Reda de día, o sea, este hermano de Sofian, por las noches es realmente Obé. Y vamos a ver cómo desde las 10:13 de la noche toma la apariencia y el control, por así decirlo, de ese cuerpo físico Obé. Así que básicamente vamos a ver cómo separarlos, cómo eliminar a Obé sin matar al hermano, y en fin, gran parte de la serie o de esta segunda temporada trata en torno a este conflicto. Ahora bien, pasemos a los puntos positivos de esta segunda temporada. En primer lugar, que es una continuación bastante natural a la primera temporada, pese a este salto temporal que tenemos de un par de semanas. Pero en general se siente como una buena continuación. Y eso es de agradecer, de que continúe bien la historia, sigan desarrollando bien los personajes y al final de cuentas nos den más de las cosas positivas que tenía la primera temporada, que es básicamente esta suerte de relación un poco disfuncional que vemos entre estos tres personajes, pero que a la mala o a la fuerza han tenido que convivir con una cierta amistad. Entonces esta segunda temporada refuerza mucho más este vínculo de amistad, y además nos va a dar una continuación en cuanto a personajes ya carismáticos que ya conocíamos, sobre todo por ejemplo el personaje de Obé o el personaje de la abuela de Luisa, que van a estar bastante bien en esta segunda temporada, al menos los minutos que aparecerán en pantalla. Así que por ese lado, punto positivo en lo que es continuidad de la historia.
Otro punto positivo es que esta segunda temporada se centra muchísimo, de hecho tiene el capítulo número 5 de manera exclusiva en el desarrollo de los personajes, puesto que vamos a ver por qué, por ejemplo, Víctor tiene ciertos traumas, cuáles son, qué cosas le pasaron en su infancia, que algunos matices ya nos los daban desde la primera temporada. Pero en esta segunda queda evidente, o sea, queda súper claro qué realmente le ocurrió, sobre todo con este entrenador de natación, básicamente. Y también cómo va a resolver la serie este hecho, puesto que aquí estos héroes no son blancas palomas, básicamente. Y vamos a ver que Víctor en realidad tampoco lo es, pese a que puede ser el que parezca más inocente de los tres. Víctor tiene un lado oscuro que se va a explotar mucho en esta segunda temporada y es algo que al menos a mí me agradó porque le da naturalidad al personaje, o sea, tiene una sed de venganza al final de cuentas que está bien justificada dentro de la serie y la construcción del personaje, así que por ese lado Víctor me gustó muchísimo en esta segunda temporada. Otro punto es el de Luisa, que también va a tener todo este arco de enfrentarse a las distintas pruebas para su iniciación y que son pruebas bastante complicadas emocionalmente. Va a tener que realizar al menos 3 pruebas que la van a llevar a ciertos límites o traspasar ciertos límites que en principio no quiere y que nuevamente le va a quitar de cierta manera la inocencia de ser una chica común y corriente. Así que el camino o este crecimiento que tiene el personaje de Luisa también me gustó bastante y que por lo demás funciona muy bien en pareja con Víctor y junto a Sofian. En ningún momento se siente que los tres son multitud, por así decirlo, sino que los tres en pantalla funcionan muy bien como amigos al final de cuentas. Y finalmente el personaje de Sofian, por ejemplo, también me agrada bastante porque logramos entender de mejor manera cuáles son los motivadores para actuar de cierta manera o ser un tanto este chico rebelde. Sí es el que tiene menos peso dentro de sus motivaciones, por así decirlo, si lo comparo con los otros dos personajes ya mencionados, pero en general le dan un buen contexto, le dan una historia, le dan un trasfondo y le dan sobre todo un motivo para tener esta suerte de vínculo tan... es como cercano pero a la vez súper roto con su hermano, así que al menos te lo explica bien, pero quizás me faltó un poquito más de profundidad y que no fuese algo quizás tan simple en comparación a lo que vamos a ver con los otros dos personajes, que sí es bastante más complejo y lleva más minutos incluso en pantalla de desarrollarse. Así que por ese lado me gusta el cambio que tiene Sofian en esta segunda temporada, pero quizás me faltó un poquito más. Y por último, ahora sí, no puedo dejar de mencionar a OB, que es realmente un personaje súper carismático. O sea, es este semidios vudú o entidad o de alguna forma media... O sea, es un dios básicamente de la mitología del vudú, al menos eso nos cuenta la serie, pero que ha caído en desgracia puesto que tiene que vivir en un cuerpo mortal. Y todo el arco que le dan de un poco conocer más bien este mundo, que al parecer nunca había estado habitándolo, tiene esta suerte de enganche por el lado de descubrir lo nuevo, de ver qué cosas pasan, pero ese arco que le dan más bien de interés amoroso, mira, en principio no me terminaba de gustar, pero con el final de la segunda temporada, que es muy creepy, al menos me terminó por convencer de que era un buen arco. Pero en general no tenía tanto interés por ver a un OB enamorado, básicamente. Pero sí mucho más un OB quizás vengativo y con ganas de destruirlo todo y matar a todo el que se le ponga enfrente. Ese es solo el OB que a mí me gusta y en algún momento de la serie igual aparece, al menos en esta segunda temporada. Así que en general me gustó bastante el tratamiento que le dieron a los personajes protagónicos en esta segunda temporada. Ahora bien, pasemos a los puntos que quizás no me gustaron tanto de esta segunda entrega. Y básicamente es que creo que era la temporada para expandirse, básicamente. Puesto que ya pasaron la brecha de ser renovados desde una primera a una segunda. Pero siento que esta segunda temporada continúa siendo muy contenida. Sí, me dan muchísimo desarrollo de los personajes, sobre todo de los tres protagónicos, más el antagonista que eso ve, perfecto. Pero la serie continúa siendo simplemente este barrio, esta escuela, esta deidad maligna y un poco los tres personajes que ya conocemos.
se nos suman un par de adicionales, como por ejemplo lo señalaba la abuela de Luisa, que tiene más protagonismo, o Melanie, que ya la veíamos en la primera temporada como el interés amoroso de Sofian, que después terminan rompiendo, y en esta segunda también tiene una cierta importancia. Pero en general, en cuanto a, por ejemplo, otras deidades, esta serie o esta segunda temporada no te lo da. Y a eso me refiero, es que básicamente se queda súper contenida. Resuelve bastante bien la historia de OB, sí, pero al menos ya visto lo visto, y visto que, por ejemplo, el poder al cual acceden estos tres protagonistas es una red que es bastante global al parecer. A mí al menos me hubiese gustado ver quizás otras entidades, o algún guiño al menos a otras entidades que puedan generar algún conflicto más adelante, y no simplemente OB, que es un buen personaje, sí, pero una tercera temporada, por ejemplo, de nuevo centrada en OB, me parecería ya que están desgastando demasiado al villano, y un poco pediría o exigiría que quizás haya una cierta renovación, puesto que, como insisto, no debiese ser el único antagonista de esta serie, dado que ya los tres protagonistas, que son los buenos o los héroes de la misma, ya han alcanzado un cierto nivel de poder que le pueden hacer frente de manera relativamente fácil a OB. Entonces un poco necesitamos un peligro mayor, y que en ese sentido la serie se expanda, cosa que por lo demás esta segunda temporada no nos da. Y por último, que hay momentos en esta segunda temporada que se rompe un poco la regla o esta dependencia que tiene Víctor y Sofian para utilizar sus poderes. Si recordamos de la primera temporada, era algo que respetaban muchísimo, esto de que para que uno de los dos utilizara el poder necesariamente tiene que dañar al otro. En esta segunda temporada vemos que hay situaciones quizás más complicadas o más situación límite, en donde esa regla se tiende a romper, y no vemos realmente en pantalla que uno, o sea, que la batería, el personaje batería del otro esté realmente sufriendo por este drenaje de poder. Entonces, a momentos sentía que esa regla se había roto y no me terminaba de gustar, porque al final de cuentas es parte del universo y no costaba nada volver a plantearlo en pantalla. Es más, cuando estaban en esta situación súper extrema en donde había que dar el esfuerzo adicional, me hubiese gustado que realmente el otro compañero poco menos cayera inconsciente, o realmente el sufrimiento que padecía fuese también un nivel adicional, tanto como lo estaban utilizando el poder en ese instante. Pero no es algo que ocurre constantemente o en todas las escenas de mayor peligro en la serie. Así que es algo que no me terminó de convencer realmente en esta segunda temporada. Pero en general, y ya para ir cerrando la idea de esta segunda temporada, ¿es una buena continuación o segunda entrega? En realidad sí, hay que reconocer que sí, es una buena segunda temporada. Me entretuve bastante, conocí o me enganché básicamente a el mayor desarrollo de los personajes que tiene esta segunda temporada. Me gustó muchísimo el drama que vemos en los tres personajes, sobre todo el personaje de Víctor. Creo que tiene una historia súper potente y que la serie sabe resolver bastante bien, y no de una manera quizás más correcta, y eso es algo que también me gusta bastante en esta segunda temporada. Así que en general me la pasé bastante bien, me gustó bastante. Sigue con una que otra carencia en cuanto a aspectos visuales, pero bueno, es parte de la serie, ya se lo perdono y se lo entiendo incluso como parte del sello de la misma, así que no lo criticaré mayormente. Pero en general creo que es una buena segunda temporada y que vale totalmente verla, y en general ver esta serie que está, al menos te entrega algo novedoso o algo que se siente como auténtico, por resumirlo de alguna manera. Así que es por eso que ya para ir cerrando este video, simplemente pasar al gatómetro y a la segunda temporada de Mortal le vamos a dar sus muy bien merecidos 3 gatitos de 5. Si tú ya la viste, déjame acá abajo en los comentarios qué tal te pareció a ti la segunda temporada de Mortal, si realmente te gustó tanto como a mí o en realidad no te gustó para nada. Y si ya viste la temporada, bueno, ¿qué tal te pareció el final? Que, como señalo, es bastante creepy. ¿Me lo esperaba? Sí, porque en algún momento dije, este argumento o este elemento de guión no ha sido utilizado, ¿dónde está? Y pumba, ahí está al final de la temporada, como corresponde para generarte el cliffhanger a la siguiente temporada. Así que por ese lado también, al menos la segunda temporada cierra bastante bien.
Ahora sí, no me extiendo más. Y para despedirme, simplemente recordarte que en este costado te dejaré enlaces a otros capítulos que quizás te puedan gustar. Y en el costado ya te dejo el enlace con la cara del gato alto para que te suscribas y me ayudes a seguir creciendo en YouTube. Si te gustó este video, agradezco mucho el me gusta. Y nosotros nos vemos mañana en un nuevo capítulo. Adiós.